soy Judith Lazarri para Janome Argentina y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 3016. Vamos a conocer las partes de la máquina: pedal, cable de energía, botón de encendido y apagado, volante, devanador de la bobina, portacarreteles, manija transportadora, tensor para el devanado de la bobina, selector de puntadas, selector de largo de puntada, selector de ancho de puntada y posición de aguja. Estas son las puntadas que realiza tu máquina. Este es el botón de atraque o puntada en retroceso. Tensor del hilo superior. Tira hilos y recorrido para el enhebrado. Aguja. Tornillo de la aguja. Prensatela. Soporte del prensatela y su tornillo de agarre. Palanca de liberación del prensatela. Palanca para elevar y bajar el prensatelas. Placa aguja con guías de costura. Enhebrador automático de la aguja. Tope del ojal automático. Retiramos la caja de accesorios con sus accesorios adentro. Bobinas. Set de agujas. Abre ojales o descosedor. Aceite para máquina. Destornillador pequeño. Destornillador grande. Prensatela para ojal automático. Prensatela de falso overlock. Prensatela para puntadas decorativas y apliques. Prensatela de cierre. Guía de dobladillo invisible. Prensatela de dobladillo fino o rouloté. Prensatela regular o para zigzag. Destapás la tapa bobinas. Desde acá bajá los dientes de arrastre y volvelos a subir. Al subirlos recordá girar una vez el volante. Porta bobina, bobina. Para empezar a coser, carga la bobina. Ubica el hilo acá. Debemos pasar el hilo por el tensor del devanado. Ingresa el hilo por uno de los orificios de la bobina, de adentro hacia afuera. Posiciona la bobina en el devanador y trábalo. Una vez que trabas el devanador de la bobina, retira el volante hacia afuera y de esta forma anulamos el movimiento de la aguja. Sostén el hilo durante las primeras vueltas, luego cortaremos este hilo sobrante. Comenzá a apretar el pedal con tu pie para que cargue. Cuando verificás que está cargando correctamente, corta el hilo sobrante y continúa apretando el pedal. Tu máquina tiene un tope automático de carga. Cuando la bobina llegue a su llenado máximo, parará. Vemos que paró automáticamente. Retira tu pie del pedal. Una vez terminada la carga, destraba la bobina, retírala y también recordá regresar el volante a su lugar, hacia adentro. Realizamos el enhebrado siguiendo el orden de los números que están en la máquina. Al bajar por la primera ranura, asegúrate de que estés realizando todo el enhebrado con la palanca del prensatelas hacia arriba. Si está hacia abajo, la rueda de la tensión va a recibir mal el hilo, generándote problemas en la costura. Bajás por la primera ranura y volvés a subir. El número 3 te indica que entres hacia la izquierda alrededor del tirahilos y que vuelvas a bajar. Arriba de la aguja tenés dos posiciones para pasar el hilo. Esto es para cuando trabajás con aguja doble y 2 hilos. Elegí el que prefieras. Para usar el enhebrador automático de tu máquina, asegúrate que la aguja esté en su posición más alta. Gira el volante hasta que veas que la aguja está bien arriba y recién ahí vas a bajar con suavidad el enhebrador. Enhebralo de esta forma. Al retirar, el hilo pasa a través del agujero de la aguja. Coloquemos el hilo de abajo. Retira el portabobinas de esta forma
Y quita la bobina vacía. Coloca la bobina llena que preparaste previamente. Mete el hilo en esta primera ranura y luego lo vas a trabar debajo de esta pieza. Y ahora poné la presión verificando que esta parte quede en vertical. Vas a ver una muesca que te indica cómo colocarlo de forma correcta. Recordá hacer presión para meterlo. Ahora vamos a hacer subir el hilo de abajo con el hilo que está enhebrado en la aguja. Para hacerlo, sostené el hilo de la aguja y gira el volante hacia tu cuerpo una sola vez. Cuando la aguja esté bien arriba, tira suavemente del hilo y verás que el hilo de abajo sube. Cerrá el portabobinas, pasá los hilos entre medio del pie y para atrás. Termina colocando el complemento de tu máquina. Vamos a comenzar a coser utilizando la puntada recta. Vamos a observar la diferencia entre esta recta y esta. Vemos que las dos están nomencladas con la letra A. Vas a conocer que la tensión de costura se mantiene en 3 o en 4. Si tu máquina ya vino con la tensión en 4, déjala así, que es la tensión correcta para el hilo de costura. Para realizar la puntada recta, asegúrate que el selector de la puntada esté en la letra A. Elegimos un largo de puntada entre 2 y 3. La última de las perillas posiciona la aguja hacia el centro o hacia la izquierda. Hacia 0 la aguja se posiciona a la izquierda y hacia 5 la aguja se posiciona en el medio del prensatelas. Si estamos usando zigzag o puntadas decorativas, también nos va a dar el ancho de puntada que elegimos. Vamos a colocar en el 5, posición central de la aguja recta. Para comenzar a coser, posicionamos la tela por debajo del prensatelas, verificando que veamos el color de la tela por el orificio del prensatelas. No comencemos a coser de esta forma porque la aguja pisará en falso. También ayúdate guiándote con el costado del prensatelas, con el borde de la tela o bien con las líneas guías que hay en tu máquina. Es cuestión de práctica para que puedas lograr costuras prolijas. Para comenzar a coser, asegúrate de bajar el prensatelas, no importa lo gruesa que sea la tela que vas a coser. Para coser, comenzá presionando el pedal. La fuerza con la que pises el pedal determina la velocidad de tu máquina y también de la costura. Al llegar al final, realiza un atraque presionando el botón de atraque o puntada en retroceso. Todo el tiempo que lo tengas sostenido, la máquina irá para atrás. Al soltar, retoma su rumbo. Cuando termines, levanta la palanca del prensatelas y corta el hilo con el cortahilos del costado. Hemos utilizado la aguja en puntada recta al centro, en el ancho 5. Vamos a conocer cómo se ve la aguja posicionada a la izquierda. El largo de puntada vamos a conocerlo haciendo más cortito y también más largo. Experimenta con tu máquina para poder conocer todo lo que ella puede ofrecerte. Previamente realicé una unión de 2 telas con puntada recta al centro. Y ahora voy a utilizar la puntada hacia la izquierda para hacer un pespunte superior. Voy a alinear la costura que realicé con el centro del prensatelas. Como coloqué la aguja a la izquierda, este pespunte me va a quedar prolijamente alineado siempre a la izquierda. Pongo toda mi atención en entregar la tela para que quede la unión por el centro de la ranura. Probemos alargando la puntada. Recordá que es la perilla central, la voy a colocar hacia 4 para ver una puntada bien larga. Y asegura con un atraque al final. Puntada en largo 2 y 3 y puntada en 4. Continuando en puntada recta, vamos a conocer cómo activar las puntadas elastizadas para telas con rebote o doble elasticidad. Cosemos entonces las telas elastizadas con la puntada SS, que en inglés es Stretch Sewing.
para costura elastizada. Tenemos posición más y posición menos según la elasticidad de tu tela. Hace una muestra siempre antes de empezar a coser. Hay diferentes tipos de agujas según el tipo de tela que decidas coser. Por regla general, aguja más finita para telas más finitas, aguja más gruesa para telas más gruesas. Pero además tenés agujas punta bolita para telas elastizadas y agujas universales o comunes para todo tipo de tela no elastizada. Vamos a usar agujas punta bolita de marca Schmetz. Para retirar la aguja y cambiarla, quita el hilo, sostené con una mano firmemente la aguja que está puesta y afloja el tornillo de la aguja. Retíralo sin dejarla caer. Las agujas para tu máquina tienen una parte plana que debe ir colocada hacia atrás cuando la pongas en la máquina. Coloca la aguja hasta su tope más alto. Cuando ya no entre más, trábalo bien con el tornillo de la aguja. Enhebra el hilo en la aguja utilizando el enhebrador automático. Recordá que debes posicionarla bien arriba. Ambos hilos por entre medio y hacia atrás. Comenzá a coser y vas a observar que esta costura elastizada va hacia atrás y adelante. Es porque de esta forma queda elastizada y reforzada. Este tipo de costura SS no necesita remate. Simplemente levanta la aguja girando el volante hacia tu cuerpo y retira los hilos. Esta costura recta SS permite elastizar junto con la tela. Vamos a conocer la puntada de zigzag identificada con la letra C. También vamos a ver diferencias entre largo y ancho de zigzag. Seleccionamos la puntada C para zigzag. El largo con el que comenzamos va a ser entre 2 y 3, largo de costura, pero luego vamos a probar irnos hacia 1 y hacia 0, bien cerrado el largo, y también hacia 4, bien abierto el largo. Como la puntada recta, también podés seleccionar una puntada reforzada SS en zigzag para telas elásticas. En la costura recta utilizábamos la perilla de ancho de puntada para posicionar la aguja en el centro o hacia el costado izquierdo. Esta perilla de ancho de puntada, verás cómo cambia al seleccionar zigzag. En 5, el ancho más ancho, o hacia 1, el ancho más angosto, casi convirtiéndose en una puntada recta. Generalmente usamos la puntada de zigzag para el borde de las telas que se deshilachan. Para eso vamos a pasar el borde de la tela por el centro del prensatelas. De esta forma la aguja envolverá el borde de la tela. Bajo la palanca del prensatelas para empezar a coser. Y toda mi atención estará en colocar el borde de la tela por el centro. Esta costura se llama azul filado y no requiere atraque. Utilizamos el zigzag para envolver el borde de la tela. Te invito a que experimentes con tu máquina utilizando diferentes largos y anchos de puntada en la costura zigzag. Hicimos diferentes largos y anchos de la puntada zigzag. Vamos a realizar un aplique utilizando la puntada zigzag. Selecciona largo de puntada 1 y ancho de puntada 3. Para eso cambiemos el prensatelas por el prensatelas transparente o de puntadas decorativas. Este tiene una ranura hacia el costado que nos permite seguir el borde del aplique. Presiona la palanca que está detrás
y de esa forma el prensatelas cae. Una de las formas para colocar el nuevo prensatelas es colocarlo a presión, alineando el barral del prensatelas con el soporte del mismo. La segunda opción para colocar tu nuevo prensatelas es apretar la palanca de cómo lo retiraste y de esta forma, al soltarla, el soporte se cierra sosteniendo el barral. Para realizar este aplique, previamente preparé esta tela con una fliselina de pegar con plancha por debajo. Esto le da firmeza y soporta las puntadas que voy a realizar. Voy a alinear el borde del aplique con la ranura que está al costado de mi prensatelas. Comienzo a coser teniendo en cuenta la forma de mi aplique. Para cambiar de dirección, clava la aguja girando el volante hacia tu cuerpo y recién ahí levanta el prensatelas para cambiar de dirección. Volvé a alinear y preparar tu máquina, baja el prensatelas y continúa. Para finalizar, realiza un atraque. Vamos a utilizar esta puntada D para coser elásticos. Largo de puntada entre 2 y 3, como cualquier costura. Y vamos a utilizar todo el ancho de la puntada en 5. Esta puntada D, también llamada puntada de tricot, es muy usada en lencería. Retiramos el prensatelas de puntada decorativa y colocamos el prensatelas común. Colocamos el elástico por encima de la tela que queremos elastizar. La idea es que con la puntada recubramos todo el elástico. Posicionamos debajo del prensatelas, bajamos la palanca y empezamos a coser. Clavamos la aguja girando el volante hacia nuestro cuerpo y vamos a estirar solo el elástico. Ayuda sosteniendo la tela de atrás. Clava la aguja cada vez que te detengas para volver a estirar. Realiza un atraque al final. Puntadas E y F son para dobladillos invisibles. La E es para telas elastizadas, la F para telas planas. Vamos a seguir en largo de costura entre 2 y 3 y necesitamos dejar el ancho de costura en 5. Vamos a colocar la guía del dobladillo invisible de esta forma, pero para ello necesitamos hacernos lugar abriendo un poco el tornillo que sostiene la base del prensatelas. No te preocupes si se cae al hacerlo, vas a colocarlo suavemente y luego colocarás de forma correcta la base del prensatelas. Al quedar posicionado en el centro del prensatelas, esta guía nos ayuda a separar las telas para el dobladillo invisible. Plega la tela hacia el revés y volvé a doblar hacia afuera, dejando un espacio para pasar la máquina con la guía. Baja el prensatelas cuando estés preparado y toda tu atención pasará en entregar la tela doblada por el tope de la guía. La máquina realizará puntadas por debajo y una hacia arriba de la prenda, por debajo y una hacia arriba de la prenda. Las puntadas excedentes quedan sobre esta parte de la tela y solamente veremos por el otro lado una puntada imitando la costura a mano. Le llamamos puntada de falso overlock porque imita la máquina overlock pero no corta la tela. Seleccionamos la puntada G para falso overlock.
El largo de puntada que debemos seleccionar para que quede bien similar a la máquina overlock es SS. El ancho de puntada queda en 5. Retiramos la guía de dobladillo invisible. Aseguramos la base del prensatelas. Vamos a colocar el pie de falso overlock, que se caracteriza por tener un tope metálico de color negro, que es el que va a sostener la tela para una buena puntada. Retiro el prensatelas y coloco el de falso overlock. Antes de bajar la palanca del prensatelas, asegúrate que el borde de la tela esté alineado con el tope negro que te va a servir de guía. Para asegurarte que colocaste todo correctamente, hace las primeras vueltas de la máquina manualmente, girando el volante hacia tu cuerpo. Luego apretá el pedal. Con esta puntada y este prensatelas obtenemos una imitación perfecta de la costura overlock. Recordá que esta puntada sirve para sulfilar y unir piezas. El pie de dobladillo fino o de rouloté te sirve para terminaciones y dobladillos de 2 milímetros. Retiramos el prensatelas y colocamos el de dobladillo fino. Para realizar el dobladillo fino con este prensatelas, selecciona puntada recta en A. Selecciona un largo de puntada entre 2 y 3. Y asegúrate que el ancho de la puntada esté colocado en el centro, en el 5. Para comenzar la costura de este dobladillo fino, ayúdate de esta forma, realizando un doblez muy fino de 2 milímetros y volver a doblar esta misma medida. Vamos a realizar unas puntadas por encima y luego las vamos a colocar a través de la boquilla de este prensatelas. Cose unas puntadas sobre tu doblez, clava la aguja, levanta el prensatelas para ayudarte a introducir la tela en la boquilla. Una vez colocada la tela, asegúrate de ir colocando siempre con esta inclinación que te marca el prensatelas. Para hacer la terminación, cuando llegues a las esquinas o a otro lado que ya hiciste el ruedo, vamos a hacerlo de la forma similar a cuando comenzaste. Es decir, que vas a hacer un doblez retirándolo de la boquilla. Para eso, la aguja tiene que estar clavada en la tela. Levanta el prensatelas, retíralo de la boquilla y prepáralo con un doblez. Baja el prensatelas y continúa cosiendo. Si gustas, realiza un atraque. Para aplicar el cierre vamos a utilizar costura recta en A, largo de puntada entre 2 y 3 y el ancho de puntada o posición de aguja vamos a conservarlo en 5 con la aguja al centro. Utilizamos el pie de cierre cuando cosemos cierres porque de esta forma podemos pasar más cerca de los dientes. Retiramos el prensatela común y colocamos el pie de cierre. Para coser el cierre lo que hacemos es enfrentar el derecho del cierre contra el derecho de la tela. La idea es pasar con el pie de cierre por un lado del cierre y luego vamos a adherir la otra tela al otro lado. Es necesario que dejes el cierre a la mitad para que te sea más cómodo de coser. Yo lo preparé con alfileres, pero si lo preferís podés hilvanarlo. Retira los alfileres cuando estén cerca de la costura o de la aguja. Clava la aguja en la tela y comenzá a coser. Puedes hacer un atraque al principio. Cuando llegues hasta la mitad, con la aguja clavada, levanta el prensatelas y subí el cierre para el lado que ya está cosido. Baja el prensatelas y continúa. Hace un atraque para finalizar. Tenemos entonces un lado del cierre cosido. Ahora faltaría adherir el otro lado de la tela al otro lado del cierre.
Por lo tanto, vamos a volver a enfrentar derecho del cierre con el derecho de la tela. Alinea los dos lados de la tela para que te queden al mismo nivel. Presenta entonces con alfileres o hilván para sujetar el lado que vas a coser a la tela. Como en el otro lado, abro el cierre hasta la mitad para que me sea más fácil de pasar con el pie de cierre. Y como el lado abierto del pie de cierre es el derecho, voy a tener que girar mi prenda para presentarlo de esta forma. Bajo el prensatelas, clavo la aguja y empiezo a coser. Recordá retirar los alfileres cuando te acerques a ellos. Cuando me acerco al tiracierres que está en el medio, voy a parar para pasarlo hacia el lado que ya está cosido. Clavo la aguja para hacer este mecanismo. Bajo el prensatelas y continúo hasta el final cosiendo. Cosimos el último lado del cierre, por lo tanto ya tenemos este tipo de terminación en nuestra prenda. Para dar otro tipo de terminación más prolija podríamos asentar con una costura de un lado y del otro o bien cubrirlo con una pestaña de tela. Vamos a hacer esta opción para generar como una bragueta en un pantalón. Para realizar la pestaña que cubre el cierre, lo que hice fue doblar por sobre las dos partes del cierre y asentar con plancha. Asegúrate también con una línea guía que hagas con tiza o con lápiz, como para seguir por esa línea la costura. Te ayuda también, como hicimos antes, tener el cierre por la mitad. Clava la aguja para empezar. Voy por la línea guía. Cuando me acerco a la parte que está el tiracierres, subo para el lado que está cosido. Siempre hago esto con la aguja clavada en la tela. Para asegurar el final, debes hacerlo arriba o abajo de la parte metálica del cierre. Pasar justo por la parte metálica puede romperte la aguja. No realices esta función si tu cierre es metálico. Levanta el prensatelas, gira a 90 grados, bájalo y cruza hacia el otro lado del cierre. Asegura con un atraque. Así nos queda terminado. Para preparar ojales, vamos a preparar la máquina de la siguiente forma. El selector de puntadas lo ubicamos en el dibujo del ojal. El largo de puntada lo ubicamos en el dibujo del ojal. Hacia 0, el ojal va a quedar con puntadas más cerradas. Hacia 1 va a quedar con puntadas más abiertas. Comenzá en el medio y hace una muestra. El ancho de puntada o posición de la aguja para el ojal debe estar en 5, con la aguja centrada al medio. Este es el pie de ojal en un solo paso automático. En su parte posterior debes colocar el botón para que calcule el tamaño exacto. El tamaño del botón determina una medida de ojal. Para ello vamos a tener que avisar a la máquina este tamaño bajando el tope para ojales automáticos. Retiramos el prensatelas. La palanca de tu prensatelas tiene una posición extra hacia arriba que te ayudará a colocar algunos elementos por debajo del pie. Esta posición no es fija, es simplemente para organizar los elementos debajo. Para mayor prolijidad debes pasar este hilo por dentro del pie. Para eso, da una sola puntada girando el volante hacia tu cuerpo y cuando la aguja vuelva a estar encima, con ayuda de una pinza, quita los hilos por debajo del pie. Cuando realices ojales, acompaña las telas con 1 o 2 capas de entretela por debajo. Son muchas puntadas las que realiza el ojal, por lo tanto debes dar soporte a la tela.
Para realizar el ojal automático debes bajar sí o sí el tope de ojal automático. De esta forma, el pie de ojal reconoce la medida que debe recorrer. Baja la palanca del prensatelas y comenzá a presionar el pedal. Como el ojal es automático, solo debes pisar el pedal hasta que haya terminado todo el recorrido. Así queda el ojal terminado. Ahora vamos a poner para abrir con seguridad un alfiler en cada esquina y con el abreojales abriremos el centro. Para hacer otro ojal de la misma medida, tan solo seleccionamos Reset y volvemos a seleccionar el ojal. Para el nuevo ojal voy a seguir la misma línea de los ojales anteriores. Puedes ayudarte haciendo una línea con tiza o con lápiz. Utiliza la puntada I para guardas decorativas en manteles, camisas, vestidos. Acompaña la tela por debajo con una capa o dos de entretela. Seleccionamos entonces la puntada I. El largo de puntada debe ser cerrado para que se vea como un bordado. Por lo tanto, podemos dejarlo en el ojal, irnos hacia 0 o si la tela es un poco más gruesa, irnos hacia 1. Respecto al ancho de puntada, en lo que es puntadas decorativas, cuanto más ancho sea, más se lucirá tu puntada. Si en cambio preferís hacer una muestra más angosta, podés probar los números anteriores a 5. Cuando realices puntadas decorativas, utiliza hilos de bordar o hilo fantasía para obtener efectos más glamorosos. Subí el tope y libera el prensatelas. Coloca el prensatelas para puntadas decorativas y apliques. Para realizar la limpieza y mantenimiento de tu máquina, apagala, desenchufá y retira el hilo de abajo y de arriba. También retira la aguja y el prensatelas con su base. Para limpiar los dientes de arrastre, retira los tornillos de la placa aguja. Es importante que no pierdas los tornillos de tu máquina, ya que son especiales para este tamaño y modelo de máquina. Con un cepillo para limpieza de máquinas, retira todas las impurezas y pelusas que se hayan formado. Para limpiar la parte inferior de tu máquina, destraba los pestillos negros y retira con cuidado el sostén del portabobina. También limpia con un cepillo toda la parte inferior. Con el aceite que viene incluido entre tus accesorios, lubrica tu máquina de esta forma. Unas gotas en el rodamiento que hace mover el portabobinas. También coloca una gota de aceite en la barra de la aguja. Y con el volante hacela subir y bajar. Ensambla todas las partes en su lugar. Realiza este mantenimiento al menos una vez por mes.